Entonces, en primer corte, hacíamos una parte repaso, una parte tema nuevo de lo que era análisis financiero. Razones, horizontal, vertical, desglosar esas razones mediante la identidad DuPont. Y ahora nos vamos a centrar, segundo corte, administración del capital de trabajo, entendiendo que el capital de trabajo está compuesto principalmente por lo que es activos corrientes y pasivos corrientes, o principalmente no, lo que son activos corrientes y pasivos corrientes, pero no todos. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con activos corrientes, el tipo de decisiones que tomamos ahí en los activos corrientes y por qué era importante un poco lo que vimos en el primer corte, sobre todo de razones financieras. Nosotros siempre nos vamos a encontrar frente al dilema entre riesgo y rentabilidad, hablando de riesgo de liquidez. Recuerden cuando veíamos las razones de liquidez, decíamos que podía ser más riesgoso o menos riesgoso en cuanto a que se quedara ilíquida la empresa. A ese riesgo nos referimos acá. Si yo quiero que mi posición sea menos riesgosa, de cierta manera voy a tener más activos quietos sin producir y va a afectar la rentabilidad. Ya vamos a profundizar un poco eso. O yo puedo llegar a disminuir mi liquidez poniendo a producir más activos, buscando una mayor rentabilidad, pero asimismo quedar en una posición más riesgosa. Entonces, y ojo que no significa que uno sea mejor, que sea peor, sencillamente son maneras de administrar, y creo que depende mucho de la posición actual de la empresa, de situaciones de la economía, y vuelve el tema de la pandemia. Las empresas que estaban en una posición menos líquida fueron quizás de las primeras que empezaron a cerrar, porque cualquier cantidad de empresas cerraron, mientras que empresas que tenían una buena posición de liquidez quizás pudieron soportar más pérdidas. Ojo, no es que no hayan habido pérdidas, pero muchas empresas pueden soportar pérdidas, pero problemas de caja difícilmente. Ustedes pueden revisar estados financieros de cualquier empresa, no sé, que lleve años, Nutresa, Cemex, cualquier empresa, y de seguro habrán periodos en que hayan tenido pérdidas, pero hayan estado. Mientras que ya enfrentar problemas de liquidez es más complejo. Entonces, vamos a entender el capital de trabajo como los activos corrientes que representan la parte de la inversión que pasa de una forma u otra en la conducción normal del negocio. ¿Cómo así? ¿Qué tenemos dentro de los activos corrientes? Principalmente efectivo y equivalentes, deudores comerciales o cuentas por cobrar, inventarios. Esas son las tres cuentas principales de los activos corrientes. ¿Pueden haber más? Sí, algunas manejan inversiones de corto plazo, otras cuentas por cobrar, pero básicamente son esas. ¿A qué nos referimos con que pasa de una forma a otra? Yo pongo el dinero en la empresa, ya sea que lo aporté como capital o que solicité un préstamo, conseguí recursos para la empresa, en ese momento está en efectivo, en cuenta bancaria, lo que sea, adquiero inventario, pasa todo el proceso productivo,
lo vendo, me quedaron debiendo, pasa cuentas por cobrar o deudores comerciales, recaudo ese dinero, vuelve y pasa efectivo. A eso nos referimos con que pasa de una forma a otra. Realmente es la inversión que hacemos moviéndose entre efectivo, inventario, cuentas por cobrar, nuevamente efectivo. Repito, de manera general, a veces se llegan a manejar muchas inversiones. Por ejemplo, ustedes recuerdan el estado de situación financiera de Cemex, que se evidenciaba que tienen muchísima participación en el mercado financiero. ¿Qué vamos a entender como capital de trabajo neto? Diferencia entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa, con algunas exclusiones. Razón de capital de trabajo efectivamente era activos corrientes menos pasivos corrientes. Y yo les dije, está bien como razón financiera, pero ya a profundidad el concepto de capital de trabajo neto no lo puedo coger tan así de todos los activos corrientes menos todos los pasivos corrientes. Ya veremos por qué hay algunas cuentas que no se consideran dentro del capital de trabajo neto. Aquí unas definiciones básicas pues de algo que vamos a estar trabajando, algunas ya se las dije ahorita. Rentabilidad, pues la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos en actividades productivas. El riesgo, como les decía, de insolvencia técnica, la probabilidad de que una empresa sea incapaz de pagar sus cuentas a medida que éstas se vencen, es decir, el riesgo de que se quede ilíquida, y técnicamente insolvente ya es cuando se ha materializado el riesgo. Una cosa es que yo esté en riesgo, no sé, puede ser incluso un riesgo altísimo de iliquidez, pero a la final sigo pagando las deudas, las obligaciones, y otro asunto es que ya, mejor dicho, no puedo. Incluso en finanzas personales se vive, espero que no les haya tocado, pero eh, a veces hay personas, conmigo me incluyo, que de pronto eso que paga un préstamo con otro préstamo, y mejor dicho, a la final nunca, eh, nunca estoy pagando las obligaciones. Sencillamente, como diría uno, estoy tapando un hueco con otro hueco. Pero voy a ver, y el monto de la deuda es exactamente el mismo o incluso más, porque por los intereses llega a aumentarse, pero estoy cumpliendo. Estoy en una posición muy riesgosa, pero estoy cumpliendo. Ya cuando llega el punto en que, no sé, se llenó el cupo de las tarjetas de crédito, o fui a solicitar un préstamo y no me dieron más préstamos, y empiezo a atrasarme en las cuotas, ahí ya, mejor dicho, técnicamente insolvente. Igual pasa en las empresas. Y lo ideal, por supuesto, es tener unas finanzas saludables, no estar en esa posición de, mejor dicho, estar pidiendo y pidiendo préstamos, que no está mal. Hay empresas que tienen muchísimos préstamos, pero una cosa es que yo solicite préstamos por la naturaleza del negocio, porque tengo un plan de expansión, a que esté solicitando préstamos para pagar otro préstamo. Ya es muy diferente. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, comentario o todo claro? Todo claro, profe. Bueno, nosotros que procuramos aumentar las utilidades, que en resumen se puede hacer o incrementando ingresos o disminuyendo costos. Recuerden que no es el objetivo básico financiero aumentar utilidades, sino aumentar el valor. Usualmente van de la mano, el aumentar utilidades y aumentar valor, pero hay circunstancias en que yo puedo estar aumentando utilidades pero disminuyendo valor.
¿Mm? Pero en este momento vamos a decir, como parte de la administración del capital de trabajo, vamos a buscar incrementar esos ingresos o disminuir los costos. Y aquí vamos a hablar un poco de qué efecto tiene en las utilidades o en ese riesgo de quedarse líquido, de insolvencia, qué efecto tiene un aumento o disminución en general de los activos o los pasivos. ¿Mm? Hablamos ahí de una razón de activos corrientes sobre activos totales. Y ahí está planteado que si esa razón aumenta, las utilidades disminuyen, pero el riesgo también. ¿Cómo puedo yo aumentar esa razón? O disminuyendo activos totales o aumentando activos corrientes. Lo más común es aumentar activos corrientes. ¿Mm? Si yo aumento activos corrientes, un poco lo que les decía ahorita, estoy teniendo más activos quietos, lo cual va a hacer que se disminuyan las utilidades. Pero asimismo, si aumento mis activos corrientes, pues todas mis razones de liquidez van a aumentar, mostrando una disminución en ese riesgo. Aquí hay otra parte que se complementa con el tema de los pasivos. Todos los activos que yo tenga tienen un costo asociado, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces no es solo que yo tenga activos ahí, sino el costo que estoy asumiendo por mantenerlos. Ahí también para hablar un poco de la disminución de las utilidades. Y pues en caso contrario, si yo disminuyo esa razón, es decir, si yo disminuyo mis activos corrientes, pues van a aumentar mis utilidades, pero también va a aumentar mi riesgo. Con el tema de los pasivos, igual tenemos pasivos corrientes sobre activos totales. Para que esa razón aumente, una vez más, lo más común es aumentar los pasivos corrientes. ¿Por qué se dice que aumentan las utilidades? Ahí se está asumiendo que se aumentan los pasivos corrientes, por supuesto se está asumiendo un costo, pero se están aumentando los pasivos corrientes para ponerlos a producir. Ojo, no estamos hablando de que me endeudé porque quise, lo que muchas veces uno hace, no sé, necesitaba 17 millones de préstamo y para redondearlo pedí 20 millones. Usó los 17 en lo que los necesitaba y los otros 3, no sé, me fui de viaje. Aquí estamos hablando de que si la empresa necesita 17 millones para el proyecto que sea, pide 17 millones o el valor que sea, no se está endeudando más de lo que necesita y asimismo se espera que se reflejen las utilidades, no sé, aumente la capacidad era para aumentar la planta, para cambiar la maquinaria, bueno, cualquier cosa encaminada a la producción. Pero pues voy a aumentar el riesgo. Viéndolo del otro lado, si los activos corrientes aumentan, mis razones de liquidez aumentan, pero si mis pasivos corrientes aumentan, mis razones de liquidez disminuyen. Y caso contrario, si disminuyen los pasivos corrientes, una vez más estamos asumiendo pues que voy a tener menos recursos para producir, para ponerlos a producir, pero el riesgo de liquidez disminuye. Si fuéramos a hablar de una empresa, no sé, como yo les decía ahorita de temas de finanzas personales, de una empresa que pide y pide y pide prestado, pero fuera para, no sé, para cubrir distintos préstamos,
porque pidió de más. No sé si les hablé, hay momentos en que las empresas se endeudan, no porque lo necesiten, sino para poder repartir más dividendos. Sí, y podríamos colocar cualquier cantidad de ejemplos de situaciones en que las empresas se endeudan, no para invertir en activos y ponerlos a producir. En esos casos, claro, si yo aumento mis pasivos, no necesariamente están aumentando mis utilidades. Esto es importante que tengan claro ese supuesto. Y todo este corte vamos a estar trabajando con lo que se, bueno, no solo con eso, con más cositas, pero gran parte del corte vamos a estar trabajando con el ciclo de conversión de efectivo. Y ciclo operativo, ya vamos a ver los dos. Ciclo de conversión de efectivo, tiempo que requiere una empresa para convertir la inversión en efectivo necesaria para sus operaciones. Y ciclo operativo, tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro de efectivo por la venta del producto terminado. Como estamos hablando de tiempos, lo vamos a medir en días. ¿Cuántos días tiene de ciclo de conversión de efectivo una empresa? ¿Cuántos días tiene de ciclo operativo? ¿Y exactamente qué es? Vamos a hablar primero del ciclo operativo. Lo que leíamos ahí va a estar reflejado en algo que se conoce como la edad promedio del inventario y el periodo promedio de cobro. Para determinar ese periodo promedio de cobro, tomamos las cuentas por cobrar, y para medir esa edad promedio del inventario, tomamos el inventario. El ciclo de conversión de efectivo va a ser ese ciclo operativo menos el periodo promedio de pago, en el cual vamos a tener en cuenta los proveedores. Entonces las tres cuentas principales que vamos a trabajar son deudores comerciales o cuentas por cobrar, inventarios y proveedores. Son las tres principales cuentas sobre las que tomamos decisiones. Entre más tiempo requiera una empresa para llevar todo el ciclo de conversión de efectivo, va a necesitar más recursos invertidos en capital de trabajo. Es decir, que lo ideal es que tanto el ciclo operativo como el ciclo de conversión de efectivo sean lo más cortos posibles, y aquí vuelve el cuento, con dentro de lo posible de la industria. Hay industrias que manejan un promedio de ciclo de conversión de efectivo. Yo lo debo tener de referente y entender que si estoy ahí estoy bien, si lo logro bajar maravilloso, pero no pasa nada. Ya si yo estoy muy por encima del promedio de la industria, de cómo debería funcionar el negocio, ahí sí grave. Entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a medir ese ciclo de conversión de efectivo. Ahí les estoy mostrando en ecuación lo que les acabo de decir. Y aquí nos devolvemos a tres razones que habíamos visto: rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar o de proveedores. Aquí arriba tenemos la rotación tal como la habíamos visto en el corte pasado. ¿Qué pasaba con esas rotaciones? Si ustedes recuerdan, estaban expresadas en veces: 2 veces al año, 5 veces al año. Nosotros vamos a pasarlo de veces a días para medir esa edad promedio del inventario, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago. No es más que expresar
Las mismas rotaciones, ya no en veces, sino en días. ¿Cómo lo convertimos a días? Tomamos los días del año sobre la rotación. Depende del texto que ustedes estén manejando, se van a encontrar con que a veces se toman 365 días y a veces 360 días. El análisis final no va a variar. Lo puedo hacer con 365 o con 360. Claro, el número va a variar un poco, pero la decisión final, el resultado, pues el análisis que yo haga va a ser el mismo. ¿De qué depende principalmente que se tomen 365 o 360 días? Textos americanos, como uno que uso harto de Hillman y Suter, usa siempre 365 días. Pero van a ver en la gran mayoría de textos colombianos utilizan 360 días, como uno que vamos a usar más adelante, que también lo tienen en el drive de Administración Financiera de Oscar León García. Yo no tengo ningún problema con el que utilicen, a menos que en una pregunta, no sé, yo fuera explícito y les dijera utilicen 360 días o 365 días. Pero mientras no sea explícito, no tengo problema con el que quieran usar. Pero sí es importante que sepan, está bien 365 o 360. Laboralmente a mí me es indiferente, yo empiezo a trabajar casi siempre con 360 días, pero a veces hay clientes que no sé, tienen sucursales en Estados Unidos, me piden calculemos lo mejor con 365 días. No es más sino cambiar un número. Va a variar un poquito el resultado, pero pues el análisis, las conclusiones a lo que se había llegado es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No. Bueno. No, Vamos a empezar. Voy a abrir un Excel. Primero no voy a hacer nada en Excel. Voy a tomar este ejemplo del libro, me gusta harto. Voy a pedirles que lo vean. Por supuesto que primero revisen si es claro o no. Si hace falta alguna aclaración, pues recurrimos al Excel. Mientras lo van leyendo y van revisando, les voy contando que pues sencillamente se tiene un ejemplo de una empresa, IBM en este caso, se dan las cifras de ventas, bueno, regálenme, me vuelvo aquí un momento. Se tiene costo de ventas, compras, esas son las cifras que se tienen. Y se dan los días del ciclo de conversión de efectivo. Cuánto es la promedio alimentario, cuánto es el periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago. ¿Y qué se hace con esas cifras? Que ahí va bueno, listo, llegué a calcular el ciclo de conversión de efectivo, me dio 10 días, 50 días, ¿qué hago con eso? Y es lo que están haciendo acá, determinando a partir de ese ciclo de conversión de efectivo cuántos recursos tiene que invertir la empresa como capital de trabajo para mantener la operación. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Voy a tomar la primera, esta de aquí de inventario, y esos 57.000 son
costo de ingresos o costo de ventas. Tenía la edad promedio del inventario también de 17,5. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Se devolvieron. Noten que tienen esta cifra y tienen el costo de ventas. Con esas dos cifras yo puedo despejar el inventario. Repito, revisen, si hace falta que lo hagamos en Excel, pues lo hacemos, pero pues ahí les voy contando. Aquí tenían el periodo promedio de cobro y el valor de las ventas, y con eso despejaron cuentas por cobrar. E igual acá, tenían periodo promedio de pago, compras, y despejaron proveedores. Ya teniendo esas cifras, llegaron a calcular, no en días, sino en recursos, medido en inventario más cuentas por cobrar menos proveedores, cuántos recursos necesitan. ¿Qué? El valor que yo tengo en cuentas por cobrar es un valor que yo como empresa debo financiar mientras me pagan. El valor que yo tengo en inventario, igual, lo debo financiar mientras pasa por el proceso productivo, se vende, se recauda el dinero. Cuentas por pagar o proveedores, ¿por qué me disminuye el valor de los recursos? Porque si bien yo tenía que financiar inventario, cuentas por cobrar, los proveedores yo no tengo que financiar, es al contrario, ellos me financian. ¿Cómo así? Si yo compré, no sé, 1.000 millones de mercancía y tengo que pagarlos en 15 días, de cierta manera puedo ver como si los proveedores me estuvieran haciendo un préstamo por el valor de la compra por 15 días o por el tiempo que sea. Entonces yo financio inventario, la cuenta de inventario, la cuenta de deudores comerciales, y a la vez me financio con la cuenta de proveedores. Creo que les había dicho, y si no se los digo, yo voy a procurar que me paguen lo más pronto, dentro de lo posible. Nuevamente hay negociaciones que no se pueden hacer. Si voy a vender a un almacén de cadena, yo soy una empresa pequeña, no tengo poder de negociación, eso influye muchísimo. Mejor dicho, los días que me dicen que le vamos a pagar a 90 días, así es si quiero vender allá. A diferencia de si yo voy a vender en una posición en que tengo poder de negociación, y también depende del tipo de empresa, ahí es que se dan esas negociaciones de 90, 60, bueno, 70 días, una parte contado y una parte el próximo mes. Voy a procurar que me paguen de contado o lo más pronto posible y sin acosar, ¿no? O sea, si se pactó que me van a pagar en 90 días, pues tengo que esperar. Igual voy a procurar mantener niveles de inventarios bajos, de acuerdo al negocio, dependiendo de quiénes son los proveedores, en dónde están. Si yo tengo un único proveedor, no sé, fuera de Colombia, y la mercancía se demora en llegar un mes, yo qué sé, pues tengo que por lo menos pedir para un mes de operación, a diferencia de si, no sé, tengo mi proveedor aquí en el barrio, y yo le puedo pedir y me trae que casi que como si fuera un domicilio. No tengo que mantener inventarios tan altos. También depende del tipo de producto. No es lo mismo si estamos hablando de, no sé, telas, que de frutas y verduras. Entonces, bueno, ahí va todo el tema de la cadena de frío, de lo que yo tengo para almacenar el inventario, si lo tengo adecuado o no, depende de muchas cosas, pero
como sea voy a procurar mantener los niveles bajos o niveles óptimos, y asimismo voy a procurar pagar lo más lejos posible a mis proveedores sin ser incumplido. Dentro de la negociación trato de buscar el mayor plazo para financiarme con ellos, y así lograr ciclos de conversión de efectivo más bajos y tener que invertir menos recursos como capital de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se sacan estas cuentas? Yo no sé si les ha tocado. Pasa sobre todo en empresas micro y algunas pequeñas, sobre todo, no digo que solamente. A veces por el afán de vender, mejor dicho, se vende a crédito un montón sin tener en cuenta que el que yo realice una venta a crédito representa una inversión que yo como empresa debo hacer en capital de trabajo, y a veces se vende, mejor dicho, impresionantemente sin tener eso en consideración, y de pronto llego a un punto sin darme cuenta que es insostenible para la empresa. Listo, vendí mucho, pero no tengo los recursos para financiar ese capital de trabajo. A diferencia de si yo soy consciente, ok, necesito 6.800 millones, si los tengo, no los tengo, si los tengo no hay ningún problema, puedo manejar ese volumen de inventario, de cuentas por cobrar, los proveedores como los estoy manejando. Ese es el primer tipo de decisiones que se empiezan a mirar. ¿Hasta qué punto puedo vender a crédito? ¿Qué tanto inventario manejo? ¿Está bien como le estoy pagando a los proveedores? ¿Me estoy colgando? ¿Necesito renegociar? Pregunto ahora, ¿si es claro cómo llegaron a estas cifras o no? Niñas. Por mi parte sí, profe. Listo. Ahora vamos a ver algo gráficamente. Aquí, por ejemplo, se habla de un ciclo de conversión de efectivo de 11 días. Resultado de sumar la edad promedio del inventario, periodo promedio de cobro y restar el periodo promedio de pago. Da 11 días. ¿Eso qué representa? Que yo voy a tener que pagar, y desde que yo pago hasta que recaudo esas cuentas por cobrar, hay 11 días. Esos son los 11 días en que yo debo financiar, y para el tamaño de operación de esta empresa, esos 11 días representan 6.800 millones. 11,1 días, repito, para esta empresa, no significa que para todas las empresas 11,1 días son 6.800 millones, no, aquí estamos hablando de una empresa bastante grande. Puede que para una empresa muy pequeña 11 días sea, yo qué sé, 2 millones de pesos, una cosa así, pero es entender que debo pagar, debo cubrir las obligaciones, y se demoran 11 días en pagarme a mí, entonces necesito los recursos. Por eso es que les decía, yo no puedo ponerme a vender como loco a crédito y listo, tengo un montón de ventas, de pronto en el estado de resultados se reflejan utilidades, que también pasa mucho. Yo puedo mostrar utilidades, pero de encaje estar, mejor dicho, y no sé si les ha tocado a esas empresas en que se demoran un par de días en pagar la nómina. Uno como empleado, no sé, si dicen pagamos los 30, el 25, el 10, el día que sea, uno se presupuesta, creo que es normal,
y que a uno se le demoren, a mí me tocó una vez, no era mucho, eran como 3 4 días, eh, pero lo cierto es que esos 3 4 días a uno le generaban malestar, incomodidad con la empresa, por supuesto, uno como que contaba con el dinero en esa fecha y no lo tuvo a tiempo, entonces que tener que pedir prestado por unos días. Eh, Son situaciones que enfrentan las empresas que no tienen claro cómo es el manejo de caja de su empresa. Y tenía clientes grandes esa empresa, era una empresa de mensajería, no voy a decir el nombre por respeto. Eh, Tenía clientes grandes, pero falta ver las negociaciones que tenía eh, con esas empresas en cuanto a los días de pago, ¿m? Y no les daba para cubrir su nómina cumplidamente. Eh, a diferencia de si yo soy organizado, sé que listo, necesito tener esos 6.800 millones quietos, pues, o disponibles para la operación de esos 11 días, no voy a tener ningún problema. Y va a ser algo constante, ¿m? Porque no es que me pagaron y ya se paró la operación, no. Es un ciclo que se repite, salida de efectivo, entrada de efectivo. Ahora, pueden llegar a haber ciclos de conversión de efectivo negativos. Sí, no lo tengo por acá. ¿Cómo sería un ciclo de conversión de efectivo negativo? Hagan de cuenta que esta entrada de efectivo la voy a poner por acá. Es decir, el periodo promedio de pago es más grande que el ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué ocurre en esos casos? Que a mí me entra el dinero, voy a tener unos días, no sé, 11 15 un día, los que sea, en los que voy a tener ese dinero disponible para invertir, bueno, en fin, no son recursos que yo voy a tener que invertir para el manejo del capital de trabajo, sino todo lo contrario, son recursos que tengo disponibles antes de tener que pagarle a los proveedores. Entonces es cuando las empresas empiezan a hacer movimientos en los mercados financieros. Creo que les hablaba el modelo de negocio de los almacenes de cadena. Es un fuerte movimiento en inversiones, en mercados financieros. En general hay proveedores de proveedores, pero en general ellos pagan a sus proveedores a 90 días. Bueno, el año pasado había un tema legal en discusión en cuanto a los días de pago a las MIPIMES, pero en general almacenes de cadena pagan a 90 días a sus proveedores y uno como cliente va a comprar y compra de contado. Pagaron con tarjeta de crédito, débito, efectivo, cheques, están pagando de contado. ¿Tienen ventas a crédito estos almacenes de cadena? Sí, porque también realizan ventas institucionales. Pero si ustedes van a mirar el estado de situación financiera de Jumbo, Éxito, cualquiera de estos, primero, la participación de deudores comerciales, un poco de análisis vertical, es muy baja. Y así como Cemex, tienen también inversiones de corto y largo plazo, porque ¿qué hacen ellos? Reciben dinero de contado y tienen 60, 90 días pues para tener que pagar a los proveedores. Sin ningún problema pueden jugar, bueno, con bonos, títulos, acciones, en fin. Pueden estar invirtiendo, desinvirtiendo regularmente. Eso sería lo ideal, pero una vez más, depende de en qué negocio estoy metido. Si yo fuera a trabajar en alguno de estos almacenes de cadena, ya sabiendo cómo funciona,
ya sabiendo cómo funciona el negocio, que siempre tienen ciclos de conversión de efectivo negativos. No sé, si yo fuera y tengo ciclo de conversión de efectivo 0 días, mejor dicho, no tengo para invertir, eh, debo tener clarísimo que estoy mal, estoy manejando mal la caja, no sé qué pasó, cambié los proveedores, hice algo mal, pero llegué a aumentarlo. A diferencia de industrias en que por naturaleza es todo lo contrario, ventas a crédito, eh, a veces incluso tengo que pagar de contado, es al contrario, depende del proveedor. ¿Mm? Y ahí lograr ciclos de conversión de efectivo, no sé, como este aquí, 11 días, puede ser algo buenísimo. ¿Mm? Por eso es que, vuelve el tema, muchas veces no solo piden la formación y el conocimiento de ciertos temas, sino experiencia en cierto sector, experiencia en almacenes de cadena, experiencia en tiendas de ropa, en, bueno, el tipo de negocio que sea, porque aparte del conocimiento financiero, digamos, se ahorran un tema de curva de aprendizaje en cuanto a cómo funciona la industria. Listo, aquí veíamos que voy a necesitar dinero invertido en capital de trabajo. ¿Cómo voy a financiar el dinero que yo necesito? ¿No? Y ahí va si préstamo de corto, de largo plazo. ¿Mm? Eh, Puedo llegar a tener muchos préstamos de largo plazo o muchos préstamos de corto plazo, o repartido, o solo corto plazo, o solo largo plazo, dependiendo de para qué estoy pidiendo prestado. ¿Mm? Primero, depende de las ventas. Si son ventas constantes o ventas cíclicas. ¿Mm? ¿Qué son las ventas constantes? Puede sonar redundante, pero un volumen de ventas estable durante todo el año. Claro, puede tener variaciones, que sube un poquito, que baja un poquito, pero son constantes. Cíclicas eh, son aquellas que se dan en periodos específicos. Ejemplo, tengo una empresa de árboles de Navidad. O sea, yo no puedo pretender que mi empresa todos los meses venda igual árboles de Navidad. No sé, octubre, noviembre y diciembre, así, y ya me han dicho desde el 24 de diciembre se bajan, después como que vuelven a ir subiendo y después otra vez se bajan. Son ventas cíclicas. Textos escolares. Entonces hablamos de lo que es, no sé, diciembre, enero, febrero, después otra vez marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, calendario después vuelve y baja. Son ventas cíclicas. Todo lo que es Halloween, amor y amistad. Son tipos de negocio con ventas cíclicas. También puedo tener una empresa, no sé, que tiene parte de ventas constantes y parte de ventas cíclicas. Entonces, ejemplo, no sé, un almacén de ropa ya tiene su presupuesto de en enero, febrero, marzo, pues todo el año. Estas son las ventas que vamos a tener, pero de pronto también tienen ventas institucionales, ventas ocasionales, que listo, tengo mi almacén de ropa, pero no sé, en mayo me salió un contrato para hacerle los uniformes a X empresa, entonces tuve una venta cíclica o algo pues fuera de lo normal. Depende del tipo de ventas, depende del tipo de financiamiento. Si son ventas constantes, si es para financiar la operación de ventas constantes, voy a tener un tipo de financiamiento permanente. Es decir,
lo que sería un préstamo de largo plazo o lo que se conoce como un crédito rotativo. ¿Qué es un crédito rotativo? Funciona como una tarjeta de crédito. Eh, Tengo el cupo, no sé, de 30 millones de préstamo. Yo lo puedo ir usando, puedo ir pagando, voy liberando cupo, puedo volver a usarlo. Tengo como el crédito ahí a disposición cuando lo necesite. Paréntesis, en lo personal no recomiendo eh, los créditos rotativos, eh, pero bueno, a veces a veces sacan de apuros, pero hay que saberle dar manejo a los créditos rotativos. Pero bueno, es una posición personal. ¿Cuáles son los tipos de financiamiento estacionales? Los de corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer no sé, volvamos al caso de la empresa que tiene el almacén de ropa, que tiene sus ventas constantes y las tiene financiado, digamos que con un crédito rotativo. Y le salió el contrato para hacerle la dotación a una empresa. Entonces, como es algo así, mejor dicho, no sé, necesito entregar ya 500 uniformes y me van a pagar en, no sé, 2 meses, 3 meses, una cosa así. Saco un préstamo de corto plazo específicamente para atender esa venta. Entonces, lo normal o lo que debería hacer en una empresa es que yo esté revisando: tengo esta operación, préstamo a largo plazo, tengo esta operación, préstamo de corto plazo. También depende de cuándo esté esperando yo recibir esos ingresos de esas ventas. Esto fue hace como 2 años, yo no sé si ustedes escucharon. Ustedes han consumido paquetes de papitas, platanitos, tocinetas, pero se me olvidó ahorita el nombre, una empresa colombiana que son unos paquetes chiquiticos, o ni idea. ¿Si los conocen o no? Pues los he visto, pero digamos que no sé el nombre como tal. Ok, no, porque les pregunto, hace como 2 años salió esa empresa pidiendo ayuda por redes sociales, eso salió en periódicos, en noticieros, de todo, eh, pidiendo que les compraran mercancía. ¿Por qué? Eh, Les salió, mejor dicho, un contrato que nunca habían tenido. O sea, tuvieron que doblar personal, turnos, para sacar un pedido, mejor dicho, se hicieron pues la venta del siglo. Eso que implicó, por supuesto, adquirieron un préstamo de corto plazo, pero se dieron cuenta que los iban a estafar. Entonces, pues no entregaron la producción. Yo digo, bueno, no sé si se dieron cuenta tarde o a tiempo, en parte a tiempo porque no alcanzaron a entregar la mercancía, pero tarde porque, o sea, pues ya habían sacado toda la producción. Entonces, el comunicado que sacó la empresa fue, o sea, si seguimos con las ventas normales de la empresa, no vamos a vender todo esto y se va a perder muchísimo producto. Además que son de esos productos pues con fecha de vencimiento y todo. Y salieron en distintos medios de comunicación a pedir: cómprennos, no sabemos qué hacer, no tenemos cómo pagar el préstamo, porque eso era lo otro, ¿no? Contaban con esa venta para pagar ese préstamo de corto plazo. Creo que el tema del financiamiento lo manejaron muy bien en cuanto a
es una venta cíclica, es algo ocasional, vamos a sacar un préstamo de corto plazo, pero bueno, no sé, se les fueron las luces o hay empresas, no lo digo por ellos, sino por los que intentaron estafarlas, que se dan sus mañas que, Dios mío, de pronto en la empresa de papitas no fueron negligentes ni nada, sino en la otra fueron demasiado astutos, no tengo ni idea exactamente cómo fue, pero es un ejemplo de cómo se deben financiar ventas cíclicas. Bueno, si se hubiera dado la venta, pues sin ningún problema podían haber pagado ese préstamo, y lo que les digo, o sea, doblaron turnos, personal, eso mejor dicho, hicieron una inversión enorme. Ustedes se vieron Quiero matar a mi jefe 2, Bad Bosses 2, con idea de qué les estoy hablando. No, bueno, entonces no les pongo el ejemplo de ahí. Ahora, no solo depende del tipo de ventas, sino del tipo de estrategia que maneje la empresa. Cuando mi estrategia es conservadora, mi préstamo va a ser de largo plazo, mi financiamiento. Cuando soy agresivo, puede ser de corto y largo plazo o solo corto. ¿Qué tiene que ver eso? Volvamos al ejemplo de la empresa de papas. Salió una venta ocasional muy grande, se financiaron de corto plazo para esa venta, confiados en que les iban a pagar determinada cantidad de dinero en determinada fecha. Por el tipo de préstamo no se podían permitir pues que el cliente se atrasara. Fue una estrategia agresiva. Si hubiera sido conservadora la empresa, tal vez sacaba el mismo préstamo, pero ya no de corto, sino de largo plazo. Igual tenía que pagar, pero podía permitirse, no sé, que el cliente se atrasara unos días, que le pagara pero no le pagara todo. Da más manejo cuando me financio a largo plazo. Yo no sé si ustedes manejan tarjetas de crédito, si han utilizado lo del rediferido. No sé, tienen X saldo en su tarjeta de crédito, no sé, lo están debiendo a 7 meses, yo qué sé, y hacen un rediferido, es decir, cogen ese saldo y nuevamente lo mandan a 24 cuotas. Es el mismo saldo, les va a salir más costoso, obviamente, porque van a pagar más intereses, pero entonces, como es en más tiempo, no sé, la cuota antes era de 200.000, ahora les quedó en 50.000. Les permite darle manejo más fácil. Uno lo hace a veces no sé, de verdad, no, que este mes no quedé así, tuve un gasto extra, no sé, que tuve que mandar a arreglar el carro, la estufa, lo que sea, voy a hacer el rediferido de la tarjeta de crédito. Un poco igual con las empresas. Y una vez más, no es que sea mejor o que sea peor, definitivamente depende del tipo de administración que se está ejerciendo en ese momento, y bueno, definitivamente si es un poco de qué tanto me arriesgo. Y bueno, ahí sí yo no puedo entrar a decirles tienen que ser agresivas, tienen que ser conservadoras. Eso no sé, yo creo que lo va dando la práctica, ¿no? Entonces aquí empezamos a mirar, en general, dependiendo del tipo de ventas y dependiendo del tipo de estrategia que maneja la empresa, me financio de corto, de largo plazo. Allá nos empezamos a meter con los tipos, con las decisiones de financiamiento.
Eh, ¿Qué vamos a hacer en este momento? Ustedes tienen el libro de Hillman y Suter en el Drive. Okay. Ahí. Listo. Quiero que, no sé, voy a darles 10, 15 minutos. Quiero que revisen esos dos ejemplos, 14.2, 14.3. Eh, 14.2, 14.3 van de la mano. Y me cuenten una vez más si es claro, si tienen dudas, si necesitan que revise en Excel qué tipo de ejercicios son esos. Ahí estamos mirando, depende del tipo de ventas que tiene, ¿m? De cuándo es constante, cuándo es estacional, se habla de niveles mínimos, niveles máximos, del tipo de financiamiento, ¿m? Que necesita la empresa. Ahí se está mirando, ok, aquí entonces esta empresa necesita 50.000 de financiamiento constante y 30.000 de financiamiento ocasional. Son los cálculos que se hacen ahí en esos dos ejemplos. Voy a darle pausa mientras miran y ya estoy con ustedes en 15 minutos, ¿vale? ¿Tienen preguntas de esos dos ejemplos, niñas? Pues digamos que es un poco confuso si aún no se ha explicado en Excel, pero digamos que como tal, en cuanto a lo que se ha explicado, sí es un poquito claro. Ok, voy a cambiar la pregunta que quedó un poco en las mismas, Paula. ¿Quieren que lo haga en Excel o suficiente pues con lo que vieron ahí? No me puede volver a repetir la pregunta, es que no te entendí bien. Claro, Me corté. no te preocupes. Eh, que si quieren que lo mire en Excel o suficiente con lo que estaba ahí en el libro. Pues yo creo que en Excel es un Ok. poquito más. Mm, Bueno, empecemos con el 14.2. Entonces, ¿será que yo le puedo grabar lo que vas a hacer en el Excel? Sí, ya estoy grabando nuevamente, Ah, ok, profe, gracias. con gusto. Le había colocado pausa pues mientras ustedes revisaban para que no quedara ahí 15 minutos sin hacer nada en el video, pero ya otra vez. Entonces, efectivo tal.
ahí lo único que estoy haciendo es pasar la información, todavía no he hecho ningún cálculo. Listo, lo primero que plantea el ejercicio es, esas son las cifras de esa empresa de manera constante, permanente, en promedio, colocan algunas veces. Y yo les decía, pues no podemos hablar de que siempre va a haber 50.000 en efectivo. Van a haber momentos que sube, que baja, pero en promedio, en general, se asumen esas cifras. Y dice, ok, las necesidades de financiamiento de esta empresa es de 1.625.000, asumiendo que, bueno, va a necesitar eso en efectivo, inventario, cuentas por cobrar, pero que con los proveedores nos estamos financiando, como les había dicho, entonces ya no va a ser de los 2.050.000 que hay entre efectivo, inventario, cuentas por cobrar, sino de los 2 millones menos 2.050.000 menos 425.000. Este es y por aquí tenemos esta otra empresa. Voy a hacer algo muy similar, pero aquí ya se habla de algo permanente y algo estacional. Empieza por Nicholson, una empresa que todo el tiempo necesita ese financiamiento permanente. Entonces uno ya sabe, o préstamos de largo plazo o un crédito rotativo por 1.625.000. Vamos a ver qué pasa con necesidad de financiamiento estacional. Siempre tiene ventas estacionales pico, máximas de bomba para bicicleta durante el verano. Semper mantiene como mínimo 25.000 en efectivo. Ese como mínimo podemos asumirlo como lo que siempre necesita. 100.000 en inventario. Y 60.000 en cuentas por cobrar. En épocas de mayor venta, es decir, de lo estacional, el inventario de Semper aumenta a 750.000. Sus cuentas por cobrar se le van a 400.000. Sus cuentas por pagar se mantienen en 50.000 a lo largo del año. Y del efectivo no dice que aumente, ¿cierto? No. Creo que no. Entonces, ¿qué es lo primero que sacan acá? Tienen una necesidad de financiamiento permanente para su nivel mínimo de 135.000. Según la operación de la empresa, durante todo el año, como mínimo, voy a necesitar siempre 135.000,
porque eso es como lo mínimo de efectivo, inventario, cuentas por cobrar, proveedores. Pero voy a tener épocas pues estacionales, pico, que es el ejemplo, las cifras que colocan al otro lado, lo máximo, que ahí se llega a manejar un inventario de 750.000, cuentas por cobrar de 400.000, proveedores de 50.000. Es decir que como mínimo va a necesitar 135.000, como máximo 1.125.000. Es decir que va a necesitar, ¿qué? Tiene necesidad estacional de 990.000, que es este menos este. Es decir, voy a colocar por acá para que quede claro. Permanente, tengo esos 135.000. Estacional, esta diferencia. Yo como empresa necesitaría tener ese financiamiento constante de 135.000 y tener algo estacional como máximo de 990.000. Ya teniendo identificado en qué momento es que yo necesito ese financiamiento, bueno, ya depende, no sé, solicito un préstamo con anterioridad, obviamente, no es que lo necesito ya y voy a ir ya, a menos que hay empresas que por su relación con la entidad financiera de verdad es una cosa de una llamada, un correo, necesito que me desembolsen tanto y sin ningún problema. Pero si yo soy una empresa, no sé, nueva, que me van a hacer todo el estudio de crédito, yo no puedo esperar al mismo día que necesite el dinero. Yo creo que todas ustedes saben, ya sea porque lo hayan utilizado o porque hayan visto publicidad, cada vez es más rápido el tema de la aprobación de los créditos, ¿no? Antes uno tenía que llevar un montón de papeles, una semana prácticamente para que le dijeran sí, no. Repito, hoy en día desde el celular, cédula, ciertos datos, cuestión de horas, ni siquiera días, sino horas para aprobado, no aprobado, desembolsado. Igual puede llegar a pasar con las empresas, solo que pues ahí ya hablamos también, depende del tipo de empresa, del monto del préstamo. Cuando es préstamos a empresas, hay un tema que es la trayectoria de la empresa, no tanto por la situación financiera, sino por si es confiable o no. No solo con entidades financieras. Ustedes cuando vayan a, no sé, a vender, a comprar a otra empresa, desafortunadamente también se da que hay empresas creadas muy rápidamente para una estafa, en fin, para muchas cosas no legales. Y es donde hay un mayor, digamos, análisis más allá de la situación financiera, como esta empresa que me está pidiendo dinero, si existe realmente, si sus estados financieros sí corresponden o están maquillando información. Es como lo que más pesa con una empresa nueva o una empresa nueva para un banco, ¿no? Porque puede que la empresa lleve harto tiempo, pero es primera vez que va a solicitar un crédito, es como lo que más pesa. Eso es un poco lo que se mira ese es el 14.2. ¿Qué se me hizo? En el 14.3 ya hablamos un poco de los costos. Yo les decía ahorita,
antes de entrar a los números, si yo voy a ser conservador, a financiarme a largo plazo, listo, me puede dar mayor manejo, de pronto no son tan altas las cuotas, en caso de que me incumplan, me va a quedar más fácil conseguir los recursos para responder, pero asimismo tenía costos más altos. Aun cuando fuera la misma tasa de interés, pues voy a estar pagando intereses más tiempo. Otra de las razones por las que yo no puedo entrar a endeudarme así como se me ocurra, no es tema de esta asignatura, algo que se conoce como el costo de capital, es de finanzas de largo plazo. Pero entonces, dentro de las decisiones de financiamiento, yo debo buscar el menor costo posible. No es el único criterio, pero es uno de los criterios para me voy entre esta o esta fuente. El costo de capital es el costo que tienen los recursos totales de la empresa entre capital y deuda. Entonces el costo de la deuda va a influir. Lo más lógico es que sea lo más económico, pero siempre y cuando se ajuste. No sé, voy a solicitar yo un préstamo, verifico en varios bancos, empiezo a descartar algunos porque no me conviene, no sé, el plazo que me están ofreciendo, de pronto me exigen ciertos requisitos que no cumplo, pero dentro de los que sí se ajustan, no sé, al plazo que estoy buscando, si cumplo los requisitos, lo que sea, voy a elegir la opción más económica. Aquí lo que se hace es ya entrar a comparar, listo, no es solo la necesidad de financiamiento que tengo, que era lo que se miraba aquí, sino cuáles son los costos y qué alternativa voy a tomar. Aquí parten de los cálculos que se hizo anteriormente. Aquí dicen que el promedio es de 101.250, el promedio estacional, ahí aclaran, cálculos que no son presentados, tenemos que asumirlos. ¿Eso qué quiere decir? Es algo estacional, algo que yo voy a estar solicitando ocasionalmente, pero no siempre va a ser por 990.000. Ese es el máximo. Y ahí hablaban, no me acuerdo, en verano creo que era las de mayor venta. Pero van a haber otras épocas en que va a necesitar pedir, pero no sé, 50.000, 200.000, yo qué sé. Y estiman que el promedio sea 101.250. Y ese promedio entonces se asume, listo, eso es lo que voy a pedir como préstamo estacional para el cálculo de los costos. Entonces aquí hablamos de que se puede solicitar préstamo de corto plazo al 6,25% y a largo plazo al 8%. Y por si acaso puede ganar un 5% sobre la inversión, porque eso es lo otro, ¿no? A veces cuando tenemos excedente vamos a buscar invertirlo. Siempre va a ser más costoso que yo me endeude a la rentabilidad que me puede generar un título. Y por eso es que lo que yo invierto van a ser excedentes, a menos que fuera una empresa, un fondo de inversión. Si dado el caso, que repito no va a pasar, fuera al revés, yo me endeudo al 5% y genero una rentabilidad del 8%, pues yo no tengo ni que hacer un análisis, ahí sí voy a pedir la mayor cantidad posible prestada y voy a invertir, porque voy a estar ganando. Aquí lo que yo busco es invertir para minimizar los costos, no es como tal
una ganancia que esté generando. Entonces, una estrategia agresiva, ¿qué va a implicar? Pues yo voy a solicitar de corto plazo, como algo ocasional a esa tasa, lo que yo necesito en promedio. Claro, van a haber meses en que solicite más, menos, pero como ese es el promedio, lo podemos tomar. Y voy a tener unos costos de 6.328. Y a largo plazo, lo que necesito permanentemente con este costo. Como yo estoy solicitando exactamente lo que necesito, lo que necesito a largo, lo que necesito a corto, no tengo ningún excedente para invertir, y tengo costos totales de 17.000. Creo que este al final no lo va a hacer en Excel, pero bueno. Si yo voy a asumir una estrategia conservadora, yo no voy a solicitar nada a corto plazo, solicito todo a largo plazo, pero ahí estamos hablando de que ya no solicito el promedio, los 101.000, sino todo lo que puedo llegar a necesitar estacional, los 990.000 más los 135.000 que tenía, me da el 1.125.000. Tengo estos costos. Ahora sí, como en promedio yo voy a estar utilizando 101.250, en promedio voy a tener libre 888.750 para invertir. Lo invierto al 5%, obtengo esta ganancia, repito, más que una ganancia, estoy disminuyendo los costos. Entonces en total tengo unos costos de 45.000. Nunca la decisión entre estrategia conservadora y estrategia agresiva va a ser un tema de costos. Siempre la estrategia conservadora va a ser más costosa. Pero ya cuando esté analizando, listo, voy a financiarme este monto a corto, este monto a largo, ahí sí miro entre las posibilidades que tengo el menor costo. La decisión de una estrategia agresiva o una estrategia conservadora, como les dije, tiene que ver más con el tipo de administración, el tipo de gerente que hay en una empresa. No sé si ustedes han trabajado, trabajan y han experimentado en cualquier empresa el cambio de dirección, que antes estaba un gerente, renunció, lo despidieron, lo que sea, llega otra persona a asumir la gerencia, y a veces hay cambios muy notables por el estilo de administración, en todo, en lo financiero, en los inventarios, en recursos humanos, en lo que quieran. Va a depender un poco de eso. Esos eran un poco los ejercicios que estaban acá. No sé si ahora sí más claro o todavía hay dudas. Bueno, esto lo voy a hablar rápidamente, digámoslo, unas diapositivas que siguen es más por mencionar. Voy a tratar de resumir un poco lo que se ha dicho. Principales estrategias que utilizamos para administrar el ciclo de conversión de efectivo: rápida rotación de inventario. Eso lo logramos como niveles bajos de inventario, niveles óptimos, o aún si fueran niveles altos, pues de verdad que se esté rotando constantemente. Rápido recaudo de las cuentas por cobrar, ya lo hablamos, que se va a procurar que me paguen lo más pronto posible. Lento pago de las cuentas por pagar, voy a procurar dentro de la negociación, ojo, reitero, no se trata de pagar tarde, lograr los mayores tiempos posibles para pagar a mis proveedores.
Controlar los tiempos de envío por correo, procesamiento y compensación, reducirlos al cobrar a los clientes y aumentar al pagar a los proveedores. Eh, Hoy en día no afecta mucho, pero bueno, también depende del tipo de empresa. Si tengo ventas solo locales, nacionales, internacionales, ¿m? Y a eso hace referencia el tema de los tiempos de envío por correo. Pero aquí, hablando principalmente de los pagos, ¿m? Yo puedo hacer una transferencia a una cuenta en el exterior, se puede llegar a demorar anteriormente, se puede llegar a demorar yo que sé una semana, ¿m? O aquí a nivel nacional una transferencia y se demoraba un par de días, depende también si es del mismo banco, del horario en que realicé la transferencia. Cuando se consigna un cheque también hay un tiempo en que queda en canje, y a eso se refiere con controlar los tiempos de envío. Supongamos, si a mí yo tengo de plazo hoy 15 para pagar, y yo hoy hice la transferencia, consigné el cheque, lo que sea, ¿m? Le muestro a la empresa pues que mire, tenía plazo hasta hoy, hoy hice el pago. Pues a eso se refiere que yo tengo en cuenta eso, y no hasta el momento en que a mí como empresa me ingresa el pago, sino el momento en que el cliente realiza el pago. ¿M? Eh, Hoy casi que es en el inmediatamente que hago una transferencia, así sea a otro banco, y es cuestión de horas. Bueno, ya distinto si, no sé, la hice un sábado en la tarde a otro banco casi que el lunes, pero por el tema de festivo, horario fuera laboral, pero el lunes ya se ve reflejado eso. Ya cuando son transacciones internacionales a veces toma un poquito más. Con el cheque, ojo, siempre les va a aparecer saldo en canje, el valor del cheque, pero mientras esté saldo en canje todavía no tienen ese valor hasta que la entidad no confirme pues que efectivamente el cheque sí tiene fondos. ¿M? Pero a eso hacemos referencia aquí. De administración de inventarios solo voy a enumerar distintos sistemas de administración de inventarios que hay. No es tema de esta clase, ahí les pongo, sería más en el común de las universidades se llama gestión de operaciones. Si a alguien le interesa el tema, con muchísimo gusto le facilito material. Pero solo, mejor dicho, hablar de esos sistemas que es que se nos iría un solo corte. Además, no es mi especialidad, no es algo netamente financiero, sino más de gestión de operaciones, gestión de producción. Depende, lo que sí es, depende del tipo de empresa, del tipo de inventarios, repito, de si es producto perecedero o no perecedero, el tipo de proveedores, del poder de negociación que tengo, de los requerimientos de los clientes, eso es lo otro, del tipo de producto, si estamos hablando del sobre medida o algo estandarizado, bueno, depende de muchas cosas. Depende del sistema de administración de inventarios que más se ajuste a mi empresa. Esto ya no es tema del gerente financiero, sino el gerente de producción, gerente de operaciones. Nosotros, como financieros, ¿qué nos interesa? Los indicadores y, y por supuesto que independientemente del sistema que estén manejando, lograr optimizarlo. Ay, perdón. De administración de cuentas por cobrar. Y aquí ya casi vamos a terminar. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los estándares o las políticas que nosotros como empresa definimos para otorgarle a un cliente un crédito? No es lo mismo
si yo a cualquiera le vendo a crédito que si tengo ciertos requisitos. Es común que, sobre todo en ventas grandes, que para yo venderles a ustedes a crédito, no sé, les pida Cámara y Comercio, RUD, un poco lo que les decía, para cerciorarme quiénes son ustedes como empresa, extractos bancarios, no sé, carta de recomendación comercial, otras personas con otras empresas con quienes hayan hecho negocios, que me digan, sí, con ellos puedo hacer negocio tranquilo. A veces yo dentro de estados financieros y entre los estados financieros yo defino máximo que tenga ciertos niveles de endeudamiento o como mínimo ciertos indicadores de liquidez. Eso lo define cada empresa. Máximo, no sé, como máximo les voy a vender a 60 días o a 30 o a 90. Es importante definir esos estándares. Una vez definidos esos estándares, ¿qué pasa cuando se relajan? Es decir, cuando me vuelvo más laxo. Ejemplo, dentro de mis estándares para otorgar créditos hoy estaba que la empresa tenga como mínimo 5 años de existencia, que tenga máximo un nivel de endeudamiento del 40%, supongamos que tengo esas, y máximo les voy a vender a 60 días. Tengo cierto volumen de ventas, cierta cantidad de clientes. Los relajo, es decir, ya no les voy a pedir que tengan como mínimo 5 años, sino 3 años. ¿Eso qué implica? Que clientes a quienes antes no les estaba vendiendo, ahora sí les voy a vender. Aumentan mis ventas. Ya no voy a considerar solo que el índice de endeudamiento sea 40%, sino no se va a permitir hasta un 60%. Una vez más, clientes a quienes antes no les vendía, ahora sí, porque estoy siendo más flexible, puedo realizar ciertas ventas. Entonces va a aumentar ese volumen de ventas, pero asimismo la inversión que tengo que hacer en cuentas por cobrar va a aumentar. Un poco lo que veíamos al inicio, yo debo tener clarísimo cuánto debo invertir para mantener esa operación de la empresa, cuánto invierto en capital de trabajo. Está bien si tengo claro cuánto es y si lo puedo asumir. Pero también va a aumentar mis gastos por deudas incobrables. ¿Por qué? Pues primero, es normal que a mayor volumen de ventas pues haya mayor gasto por deudas incobrables, pero también al permitirme, no sé, que antes empresas con índice de endeudamiento del 40% y ahora el 60% sean clientes míos a crédito, va a aumentar el riesgo de que me incumplan. El hecho de que antes me permitía empresas con mínimo 5 años de existencia y ahora con mínimo 3, solo por poner un ejemplo, puede que haya empresas, no sé, que quiebren, que fueran empresas pues fachada para una estafa. Pueden ocurrir muchas cosas que haga que no recupere yo todas las ventas que haga. Y si aumenta el volumen de mis ventas, pues el efecto en las utilidades es que aumenta. Al aumentar la inversión en cuentas por cobrar, el efecto en las utilidades es que disminuye, porque, repito, hay un costo asociado a esos recursos. Y los gastos por deudas incobrables, pues el efecto en las utilidades es que disminuye. Claramente es un gasto que me va a disminuir las utilidades. Entonces aquí yo no puedo entrar a tomar una decisión a la ligera de relajo, no relajo los estándares de crédito. Por un lado me van a aumentar las utilidades, por otro lado me van a disminuir, pero debo mirar cuál efecto es mayor.
Si es mayor el efecto positivo que el negativo, ok, puedo tomar esa decisión. Pero si no, que puede pasar, me aumentan un poco las utilidades, pero es más el efecto contrario y a la final me van a disminuir, pues no tomo esa decisión. Y aquí hablamos cuáles son las principales decisiones de cuentas por cobrar más allá de los documentos que exijo para dar las ventas a crédito. ¿Cuántos días doy de crédito? 10, 20, 30, 50, yo qué sé. ¿Y qué descuento ofrezco por pronto pago o si no ofrezco? Es muy común que yo les diga, les vendo a 60 días como estaba establecido, pero no sé, si me pagan en los 15 primeros días, les doy un descuento del 5%. No sé si lo han manejado, lo han escuchado. Igual es una decisión que no puedo tomar a la ligera. Yo tener claro cuál es el máximo descuento que puedo ofrecer, porque claro, si bien voy a obtener los recursos antes, tengo un costo que asumir. Igual, tiene beneficios, costos, debo hacer un análisis y mirar si vale la pena porque es mayor el ingreso que el costo, o no, es mayor el costo que estoy asumiendo que el ingreso, no lo voy a hacer. Y vamos a mirar a continuación ejemplos. Este es el 14.8, es este mismo. Una vez más, quiero que lo miren. Este es el mismo, aquí está el desarrollo del análisis que se hace de si tomo esta decisión, obtengo este beneficio, si tomo esta decisión, tengo este beneficio, estos costos, si la tomo, no la tomo, pero ya después de haber sacado cuentas y mirado si me conviene, no me conviene. Nada, voy a dejarlas 10 minuticos. Ese lo tienen también en el libro, en esa página. Es este de acá. Y esa es la tabla que les coloqué ahí. Listo, voy a darle pause 10 minuticos. No les fue. ¿Tienen preguntas? Voy a hacer una aclaración de este tipo de análisis. Yo me atrevo a decir que no hay una única manera de analizar qué decisión me conviene más, si ofrezco o no ofrezco el descuento. Yo que acostumbro a hacer para cualquier decisión, yo acostumbro a tener todos los estados financieros formulados, algo que vamos a ver próximas clases, que es el flujo de caja libre, y lo que hago es un análisis de escenarios. Entonces, ejemplo, en una casilla en Excel tengo descuento 0, o aquí no recuerdo cuánto era, 2%, 0, 2%, y lo que hago es modificarlo y ya, y me voy a ver a comparar utilidad con descuento, utilidad sin descuento, o la decisión que sea. A veces que se aumenta, que no se aumentan las ventas, que cambiamos de proveedor y aumentó el costo, disminuyó, pero cambiaron los días para pagar, en fin. Esto es solo una sugerencia, pero chévere que también se acostumbren a hacerlo así,
Depende obviamente de en qué cargo está uno y con qué información cuenta. Pero cuando logran tener absolutamente todo formulado, creo que es más fácil analizar el impacto financiero de una decisión de esas, que aumenta el costo, disminuyó, que aumentaron los días, disminuyeron. Y vamos a ver un poco eso hacia el final del corte con los estados financieros formulados, qué va pasando en el valor de la compañía. Aquí no nos vamos a centrar en el análisis del valor ni aprender acá a valorar una empresa, pero sí vamos a mirar un poco, ok, si yo tomo esta decisión, me conviene, no me conviene, está aumentando, está disminuyendo el valor. ¿Qué voy a hacer ahora? Espero que lo hagan también. Voy a hacer estos ejercicios de práctica, esto no es para que entreguen, esto lo voy a hacer en este momento. Y ustedes tal vez ya vieron una asignación que puse en Teams de estos ejercicios. Son para entregar, muy a lo que hemos hablado hoy, algunos un poco lo que hay acá. Creo que les puse para el próximo viernes antes de las 6 de la tarde. Nada, para crear una sola asignación para los dos grupos, tanto ustedes como el del viernes. Son ejercicios, no sé, voy a irme exagerado 10 minutos en cada uno. Pero bueno, voy a empezar por estos de práctica. Entonces, Xiaomi Industries tiene un ciclo operativo de 120 días. Su edad promedio de inventario es de 50 días. ¿Cuánto dura su periodo promedio de cobro? ¿Qué hago para hallar el periodo promedio de cobro? Ok, recuerden que el periodo promedio de cobro, que el ciclo operativo, perdón, es igual a la edad promedio de inventario más periodo promedio de cobro. Entonces mi ciclo operativo, mi periodo promedio de cobro será igual a mi ciclo operativo menos mi edad promedio de inventario. Era un poco más de análisis. Ahora, su periodo promedio de pago es de 30 días. ¿Cuánto dura su ciclo de conversión de efectivo? Pues recuerden que el ciclo de conversión de efectivo es igual a mi ciclo operativo menos periodo promedio de pago. Y listo ese ejercicio. 14.2. Icy Treats es un negocio estacional que vende postres congelados. En el punto más alto de su temporada, la empresa tiene 35.000 en efectivo. Ok, entonces muy similar
coloquemos aquí permanente o mínimo o máximo, 35.000 en efectivo, 125.000 en inventario, 70.000 en cuentas por cobrar y 65.000 en cuentas por pagar. Durante la temporada baja de invierno tiene 10.000 en efectivo, 55.000 en inventario, 40.000 en cuentas por cobrar y 35.000 en cuentas por pagar. Necesidades de financiamiento mínimas y máximas. Este más este. Ahí está la mínima, la máxima. Si fuera a hablar de la necesidad de financiamiento estacional, pues sería esa diferencia. O sea, siempre 70.000, estacional 95.000 para un máximo de 165.000. Por lo pronto nos estamos metiendo con ejercicios sencillos. Porque se van a dar cuenta que es bastante sencillo, de hecho. Aquí, por ejemplo, en Cemex, en lo que habíamos hecho, puedo llegar a calcular el ciclo de conversión de efectivo, ciclo operativo, sin ningún problema. Bueno, ojo que aquí no tenemos proveedores, entonces no tendría periodo promedio de pago y mi ciclo operativo sería igual a mi ciclo de conversión de efectivo. Pero si ya tengo aquí las rotaciones, lo único que tengo que hacer es, ejemplo, periodo promedio de cobro, edad promedio del inventario, no sé, voy a coger 365 sobre y ya, ese fue todo el cálculo. Y voy a hallar el ciclo de conversión de efectivo, pues sería este más este, y ya bastante extenso, de un año, mejor dicho. De primeras lo que yo digo es qué ciclo tan largo, y si nos fuéramos a calcular las necesidades de inversión en capital de trabajo, millones de dólares, pero no puedo entrar a juzgar en este momento si es bueno o es malo sin conocer cómo es el modelo de negocio, cómo se comporta esa industria en particular. Distinto si ya la conociera, no la conozco.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? No, creo que está todo claro. Bueno, este Excel obviamente. Profe, es que pues respecto a la materia que dijiste que tú no ahondabas en ella, pero pues que sí tenías material al respecto, De gestión pues de sí, a mí sí me operaciones. gustaría sí, profe, pues a mí sí me gustaría pues que me compartieras el material. Claro, incluso si quieren, espérate porque eh, a veces les digo sí y se me olvida, qué vergüenza. Eh, lo voy a subir de una vez. Bueno, primero voy a subir el Excel. Y voy a subir aquí al Drive también en libros. Listo, ahí queda ese que acabé de subir, que es administración de operaciones completo. Creo y tengo otro también. ¿Este cuál es? Ah, no, ese es. No, tiene que ver, pero eso es otra cosa. Nada, por lo pronto ese. Y si necesitan. Si después necesitas más, me avisas. Tenía ese pues a la mano, pues. Listo. Yo voy a parar de grabar. Ya es decisión de ustedes si se ponen a hacerlos de una vez. Aquí voy a estar por si tienen preguntas. Por parte mía eso sería todo por hoy.